Pues las 10:23 y como os decía hace un ratito, hoy no está mi compañero Álvaro Vega, así que soy yo quien te acompaña hasta la 1 del mediodía. Mi nombre es Sara Garea y recibimos ya al primero de nuestros invitados. Y es que esta semana el Consello de la Xunta de Galicia daba luz verde a una de las ofertas públicas de empleo más importantes de los últimos años para el Sergas, con 3.460 nuevas plazas, que son 2.000 más de las inicialmente previstas, y nos acompaña ya aquí en nuestros estudios Antonio Reyes, directivo del Grupo Premier, una de las academias y de los centros educativos con más experiencia en la preparación de opositores en Galicia. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, Sara. Un placer estar contigo hoy aquí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues bien, la verdad es que estas noticias pues siempre son muy alentadoras, motivadoras, sobre todo para la gente que piensa en presentarse a las próximas oposiciones, claro. Antes de meternos de lleno en esta nueva OPE, vamos a contar qué es Premier, que nació como un pequeño aula aquí en Santiago y que hoy en día pues, es un centro pionero en Galicia. Bueno, pues los adjetivos tan positivos son siempre bienvenidos, pero a decir verdad, efectivamente, pues somos un centro que nació aquí en Alfredo Bañas, en una pequeña aula en mitad de la calle y que a día de hoy, pues efectivamente tenemos preparación en las 7 ciudades de Galicia e incluso en otras partes de España. Así es que, pues un auténtico placer y venir en nombre de ello. Y desde Premier vamos a analizar este anuncio que se realizaba el lunes en el Consello de la Xunta, esta OPE del Sergas, con muchísimas plazas, 3.460. Sí, son muchas plazas porque además conviene recordar que a esta OPE hay que sumar otras plazas que todavía no habían sido convocadas. Es decir, se había hecho anuncio de otras plazas durante años previos, en el 2024, 2023, pero que todavía no fueron convocadas, con lo cual las 3.460 plazas que acabas de comentar en realidad se convierten en unas 5.500 plazas, que desde luego es una oferta muy grande. Pero déjame que te diga, antes de nada, que probablemente más importante que todo esto es, desde mi humilde punto de vista, para las personas que quieran prepararse y presentarse a la oposición, más importante que esto para mí es que esta oferta de empleo, todo parece indicar que va a ser muy rápida. Muy rápida. Y lo digo porque es cierto que a veces los tiempos en las oposiciones de Sergas, oposiciones de Xunta, son relativamente laxos. Hay gente que se termina cansando, aburriendo por procesos opositores muy largos, de 2 y pico años, de 3 años, desde que se hace el anuncio hasta que se producen los ejercicios. Y sin embargo, pues todo parece indicar que no va a ser así. La prueba la tenemos, por ejemplo, en las oposiciones que acaban de celebrarse ahora mismo en el mes de mayo de técnicos de laboratorio, que en un año exacto se hizo la convocatoria y se produjeron los exámenes. Es decir, a finales del mes de abril del año pasado se convocó las oposiciones de técnicos de laboratorio y en un año, en mayo, se celebraron los exámenes. Pero aún hay más. Por ejemplo, las oposiciones de personal de servicios xerais fue en meses. En enero del año 24 se hizo la convocatoria, se publicó, la convocatoria, y en el mes de noviembre ya se estaban haciendo los exámenes en la primera semana. Con lo cual, bueno, hay una previsión de que sea rápido. Y lo cierto es que las primeras informaciones, de momento, bueno, pues como siempre, con todas las cautelas, apuntan a que ya en el mes de julio, es decir, ya, podría salir la convocatoria de algunas de las especialidades de las que hay más necesidad de plazas y que los exámenes serían antes del próximo verano, con lo cual estaríamos hablando de unos plazos como los que acabamos de indicar, es decir, cortitos. En un año, convocatoria y exámenes. ¿Y qué especialidades son las que hay más necesidad de plaza? Bueno, las especialidades puramente sanitarias siempre son las que más demanda tienen. Hablamos de especialidades como enfermería, como auxiliares de enfermería, donde el número de plazas es muy voluminoso y, a decir verdad, muy superior al que era en otras convocatorias. Por ejemplo, en enfermería, la suma de las OPEs, de la OPE del año 23 y la del año del 2025, pues juntan nada menos que casi 2.000 plazas solo para enfermería. Caray. 1.980 plazas solo para enfermería. O en el caso de auxiliar de enfermería estamos hablando de 1.306, que casi duplica el número de plazas de la anterior oferta de empleo.
con lo cual, bueno, pues son especialidades muy numerosas. Pero tampoco nos podemos olvidar de oposiciones de grupos todavía más altos, como pueden ser de médicos, facultativos, que aunque están muy repartidas por especialidades, también hay un número de plazas muy importantes, o una especialidad que se convoca este año por primera vez y que tiene mucha relevancia, como puede ser la de dietista nutricionista, que hay nada menos que 45 plazas. Para ser la primera vez que se convoca, pues es una cifra muy, muy, muy significativa. Cifras muy significativas de convocatoria de plazas, que entiendo que eso tiene que motivar a los opositores y a las opositoras. Claro. Desde luego que debería de motivarles. He de decir de todas formas, ya que casi siempre comentamos alguna anécdota, he de decir que los opositores somos o son por defecto inconformistas, ¿no? Y no lo digo como una crítica, sino como, bueno, pues un espíritu que al final se termina contagiando por motivos obvios. Y es que si hay demasiado pocas plazas, pues todo el mundo se desmotiva por motivos obvios. Y si hay también muchísimas plazas, hay gente que se desmotiva porque a lo mejor no tiene tiempo, no tiene capacidad, no tiene posibilidad de preparar bien la oposición y dice, caramba, se me va a escapar esta posibilidad, ¿no? Entonces, hay gente que cuando ve un número de plazas muy alto no siempre se motiva de forma automática, o no podemos dar por hecho que se va a motivar de forma automática, pero sí es cierto que en cualquier caso pues debería motivar, claro. ¿Y en Premier cuándo vais a empezar a preparar estos grupos, a conformar estos grupos para toda la gente que se quiera presentar? Pues ya, de hecho, en enfermería ya hemos empezado desde hace tiempo. Oposiciones como enfermería no se puede esperar a que salga la convocatoria. No da tiempo, y menos si estamos hablando de los plazos que estamos hablando, ¿no? Es decir, en un año una oposición de enfermería es muy difícil prepararla bien, porque para un opositor no solamente es importante estudiar cosas nuevas, sino repasar todo lo anterior. Entonces nosotros en Premier lo que hacemos son varias vueltas al temario. Empezamos una primera vuelta donde se explica todo, pero segunda y tercera vuelta lo que hacemos es un trabajo de repaso muy importante. Y si no hay tiempo de hacer esos trabajos de repaso, pues prácticamente es como si uno casi no estudiase, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, para no esquivar, ya te digo, hay especialidades como enfermería que ya empezaron la preparación, otras que vamos a empezar de forma inminente, y todas, en cualquier caso, en septiembre. Hay mucha gente que ya está llamando, que dice, estamos en pleno verano, o sea, la semana que viene estamos en el mes de julio, no es momento para empezar a preparar una oposición, pero yo en septiembre quiero ser el primero que esté allí. Bueno, pues también estamos abriendo muchos grupos para empezar en el mes de septiembre. Claro, igual hay mucha gente que sí que aprovecha el verano porque tiene más tiempo libre, a lo mejor para, dar el paso y empezar a estudiar. Sí, hay gente que en el fondo piensa, vale, descansar el verano está bien, pero tampoco es necesario estar los 2 meses descansando, ¿no? Valga la redundancia, sino, bueno, pues a lo mejor me tomo de vacaciones el mes de julio y en el mes de agosto me incorporo ya a empezar a trabajar algo de las oposiciones, o al contrario, en fin, eso sí ocurre. Y aunque no venga el caso, en oposiciones como las de enseñanza hay mucha gente que se inscribió ya para empezar a prepararse en septiembre, pero quiere ir haciendo algo. Y nosotros también tenemos programas para esa gente que quiere empezar a hacer algo. Bueno, la gente que se inscribe, que participa en vuestros procesos para preparar esas oposiciones de enseñanza estos días están nerviosos, ¿no? Hombre, yéndonos ahora ya a las oposiciones de enseñanza, sí. Es desde luego un momento crucial. Estos días son... me atrevería a decir críticos, aunque no llega la sangre al río, ¿no? Se acaban de producir los primeros exámenes, la primera fase de oposición, el sábado pasado. Dependiendo de las especialidades, hay algunas que todavía ahora están haciendo algún examen, y de aquí a unos 10 días empiezan la segunda fase, solo los que pasen. Entonces, bueno, pues están ahora en un momento crítico, ¿no? ¿Cuántas personas habéis preparado para estas oposiciones de enseñanza? Pues en Premier se han preparado unas 1.500 personas para las oposiciones de enseñanza, aproximadamente, sí. Así es que, bueno, pues a modo de muestra representativa sí puedo decir que, en fin, que los ánimos son siempre positivos. Es decir, que este año hasta el momento hemos tenido muy, muy, muy buenas vibraciones con lo que han ido sucediendo en las diferentes especialidades. Siempre hay particularidades, siempre hay gente que te cuenta pues cosas muy concretas de sus exámenes, pero en general muy buenas vibras.
¿Y qué recomendarías bueno, a estos opositores que se van a enfrentar este fin de semana? ¿Qué recomendaciones le dais para que pues vayan con un poquito más de tranquilidad? Pues mira, muy buena pregunta, porque se respondería con todo lo que comentamos la última vez que estuvimos aquí. Es decir, le invito a la gente que, si tenéis por ahí alojado todavía Sí. la grabación del programa del mes pasado, pues que acudan a las redes sociales de Radio Líder y lo escuchen. Porque decíamos que en este momento que es crítico, que llevamos ya 1 año, 2 años, 3 años preparando una oposición, ya no ha lugar a estudiar más. Ahora, por encima de todo, la mejor recomendación es: intenta llegar a la oposición en las mejores condiciones físicas. Come, duerme y lleva una vida lo más, ¿cómo decirte? Pues metódica posible, ¿no? Trabaja o estudia durante estos días en horario laboral de 10 a 2 y de 4 a 8, o el horario que a ti te apetezca, pero que sea más o menos metódico, y el resto de tiempo esfuérzate tanto en descansar como en estudiar. Esfuérzate en comer, porque a muchos se nos cierra el estómago ante los nervios, y intenta llegar en las mejores condiciones físicas, mentales, emocionales, si me aprietas, a los ejercicios. Sobre todo en la segunda fase de oposición de enseñanza, que pues son ejercicios orales ante el tribunal, donde tienes que estar muy fresco mentalmente. Claro, porque hablabas el otro día de que no es solo un apoyo académico el que prestáis, sino que también les apoyáis emocionalmente, ¿no? Que durante el año organizáis diferentes talleres en los que se refuerza esa parte también. Sí, fíjate, el equipo de Premier está formado siempre por profesorado, entrenadores, preparadores, que son los que trabajan con el alumnado, pues lo que tienen que trabajar de cara a la oposición, pero paralelamente hay un equipo, particularmente 2 compañeras a las que tengo muchísimo cariño y que quiero mencionar, que son Alba y Elena, que son psicopedagogas, pedagogas, y que concentran todos sus esfuerzos durante el año en ir haciendo una serie de jornadas paralelas, talleres temáticos, masterclass, que se encargan muchísimo de preparar a la gente no solamente en contenidos, sino a nivel emocional, a nivel mental, oratoria, técnicas de estudio. Es decir, son jornadas en las que se trabaja pues todo ese tipo de cuestiones que a veces le da una importancia secundaria y que me atrevería a decir que en muchas ocasiones son absolutamente prioritarias. Claro, porque los opositores y opositoras que se enfrentan a, pues eso, a prepararse para una oposición, requiere también un altísimo grado de sacrificio personal. Sí, hombre, depende mucho de la situación personal. Por ejemplo, volviendo a las oposiciones del Sergas, me atrevería a decir que la mayor parte de las especialidades que hemos visto son gente, hemos dicho enfermería, auxiliares de enfermería, pero también gente que prepara las oposiciones de administrativo del Sergas, auxiliares administrativos, celador, pinches, telefonistas, o yéndonos a personal sanitario como odontólogos, farmacéuticos, bueno, en fin. Todo este tipo de personas, de profesionales que se presentan a las oposiciones, en la mayor parte de las ocasiones, para empezar, ya se presentaron en alguna otra ocasión a las oposiciones de Sergas y ya están trabajando. Claro. Con lo cual, a las jornadas laborales sanitarias, que no son como la tuya y la mía, que llegamos aquí en horario de mañana, en un horario laboral estándar, que a lo mejor vienen de estar de 10 de la noche a 8 de la mañana en el hospital, salen a las 8 de la mañana del hospital y a las 9 están en la academia, claro. Pues estas personas tienen que preparar una oposición, claro, con un trabajo con horarios sanitarios y muchas veces con familias, con cargas familiares. Entonces, imagínate, yo me pongo a pensar que salgo a las 8 de la tarde de mi puesto de trabajo y tengo que llegar a casa, cenar, darle de comer a los niños, y cuando todo el mundo ya se relaja, ponerme a preparar una oposición. Y yo, de verdad, elevo a la categoría de héroes a las personas que son capaces de hacer eso. Totalmente. Claro. Es cierto que hay otra gente pues que no, que se dedica íntegramente a la oposición y tiene la enorme suerte de tener una familia que lo respalda mientras está preparando la oposición, o situaciones similares. Pues perfecto. Pero hay otra mucha gente que no. Y volviendo al Sergas, pues hay muchísimos perfiles así, claro. Claro, porque tenéis una franja de edad muy amplia, ¿no?, de opositores. Sí, claro. Depende mucho obviamente depende muchísimo del tipo de oposición a la que uno se presenta, pero desde gente
que acaba de ser, por ejemplo, las oposiciones que tuvieron lugar ahora en mayo, técnicos de laboratorio, pues es gente que hizo el ciclo de FP de técnico de laboratorio y que en su mayor parte son opositores, o en una buena parte son opositores, pues con 20 y pocos años. Por medio también hay gente que ya se presentó otras veces a las oposiciones y tiene otras edades, ¿no? A gente que a lo mejor se presentó 2, 3, 4 veces a las oposiciones del Sergas. En Sergas es relativamente difícil sacar la oposición a la primera y pues todavía no sacó la plaza. Claro. Y entonces a lo mejor nos encontramos con perfiles de 40 años, 45, que bueno, pues están ahí peleando por las plazas. Incluso en oposiciones como Xunta, que preparan para administrativos, auxiliares administrativos, hay gente que estuvo en el sector privado trabajando, imagínate, pues en una asesoría, sector privado de este tipo, en contabilidad de una empresa, y que un buen día dice, quiero dejar el sector privado y quiero irme a la pública. Y es gente pues que lleva 20, 25 años trabajando en la privada y con 45, 50 años se presenta en la pública. Y con tu experiencia, Antonio, con todas las oposiciones que preparáis, ¿cuál dirías tú que es la más accesible? La más fácil. Bueno, fácil entre comillas, pero... Pues he de decirte que no es la primera vez que estoy en una entrevista en un medio como este, pero debe ser la primera vez que me hacen una pregunta tan difícil, Sara. Te lo digo en serio porque no sabría decirte cuál es la oposición más asequible. Sí es cierto que hay oposiciones como las de auxiliares administrativos, de Xunta o de Sergas, que como no exigen titulaciones específicas, se presenta perfiles muy variados de gente, desde gente con titulaciones superiores a gente que no tiene ningún estudio más que los más elementales. Entonces, bueno, pues se presentan esas oposiciones y sí que es cierto que son oposiciones como muy versátiles, ¿no? A las que se puede presentar cualquiera. Pero bueno, sí que es cierto, conviene reconocer también que como la escala de funcionarios, como los funcionarios se dividen en 5 escalas, a día de hoy son más, pero bueno, resumiendo son 5 escalas, cuanto más alta es la escala, más difícil es la oposición y más estudios específicos se exigen, y cuanto más baja es, pues menos estudios se exigen y por lo tanto, a priori, los exámenes son más accesibles. Uh-huh. Pero muchas veces que un examen sea accesible provoca que se presente muchísima gente, con lo cual el nivel de competitividad no es bajo. ¿Y de las más complicadas? De las más complicadas, sin duda. Ahí sí que no tengo duda. No ¿ves? Tienes duda ahí. Ahí sí que no tengo demasiada duda. De las más complicadas, sin duda, las oposiciones a jueces, fiscales, notarios. Son oposiciones donde la gente tiene que hacer un sacrificio. Hablábamos antes de sacrificio y ahí la gente tiene que hacer un sacrificio enorme. Y cuando digo enorme es jornadas de preparación de oposiciones de 12 horas. Y cuando se acerca al examen, sin límite. O sea, lo que el cuerpo dé. Y es gente que, en el mejor de los casos, saca la plaza en 4 o 5 años. O sea, es una segunda carrera. Es una segunda carrera. El año pasado, en nuestro centro de Vigo, sacó plaza la número 1 de toda España, de las oposiciones de jueces y fiscales, y era, he de reconocer, una fuera de serie, porque sacó la plaza el segundo año que se presentaba. Y eso es no insólito, sino absolutamente excepcional y fuera de lo común. Caray, sí. La segunda vez que se presentaba. Sí, una cosa absolutamente fuera de lo común, ya te digo. Pero claro, esas oposiciones sí que son muy complicadas, porque si hablamos en una oposición, por ejemplo, de maestros o incluso de secundaria, un temario que puede tener en torno a 400 páginas, en las oposiciones de justicia estamos hablando de 400 temas. O sea que ahí vemos la diferencia, ¿no? Y seguro que también hay alguna anécdota entre opositores y opositoras cuando se preparan para estos exámenes. Decía Descartes que la vida hay que tomarla con amor y con humor, ¿no? Con amor para comprenderla y con humor para soportarla. Y yo creo que estando a estas alturas del año, un 25 de junio, ya pasó San Juan, pues a lo mejor podíamos tomarnos con un poquito de humor algunas de las cosas que le pasan a nuestros opositores, ¿no? He de reconocer que en el último día que estuvimos aquí se me ocurrió plantearle un ejercicio a buena parte de algunos de mis alumnos, y también en redes sociales se me ocurrió poner de forma abierta: a ver,
gente, contadme vuestras particulares locuras opositoras, ¿no? O sea, ¿Sí? ¿qué cosas hacéis así que sean como las más locas de este momento ya del curso en el que estamos, como, permitidme la expresión, ya pasados de rosca, ¿no? Y entonces tengo que reconocer que nunca dejan de sorprendernos los opositores con algunas de las cosas con las cosas que hacen, ¿no? Cuéntame algunos ejemplos, a ver. A ver, por ejemplo, uno de los que reconozco más me gustó y es como ya una cosa mítica, ¿no? En las oposiciones de enseñanza se hace un sorteo ¿Sí? de los temas que tú tienes o sea, tú tienes, imagínate, en las oposiciones de secundaria entre 68 y 75 temas, el día de la oposición salen 4 bolas y tú escoges uno para redactar, ¿no? Bueno, pues ¿qué hizo una persona que me respondió en redes sociales? Me dice que él, en casa, lo de coger el bombo y sortearse el tema, pues que no le parecía muy objetivo, que siempre se hacía trampas al solitario y demás, además. Entonces, ¿qué hacía? Tenía justo debajo de casa un hipermercado, con su correspondiente frutería, carnicería, pescadería y tal. Y como se sorteaban 4 temas, él iba a cada uno de estos sitios, a la frutería, a la carnicería, a la pescadería, a la charcutería, cogía el turno y entonces de los 4 números que salían en los turnos correspondientes, pues él cogía el que le apetecía para redactar. Bueno, una manera muy ingeniosa, desde luego, para llamar ese azar, ¿no? Sí, por no llamarle friki. Esta persona tenemos que agradecerle pues, que haya compartido con nosotros esa pequeña locura opositora. Decía Dorinda Jones, la escritora americana, que la inteligencia tiene límites, pero que la locura ninguna. Y pues este es un ejemplo de esas pequeñas locuras, ¿no? U otra opositora que me confesó en Premier, de cada uno de los temas ponemos siempre un pequeño mapa conceptual, ¿no? Sí. Súper resumen, esquema del tema. Pues me confesó una alumna que le hacía una fotocopia en color a este resumen y todos tenemos como nuestro gran momento del día en el que se nos ocurren las ideas más maravillosas, ¿no? Pues a unos es durmiéndonos en el momento, en la mesilla muchas veces apuntamos cosas, otros es despertándonos y a mí me ocurre, por ejemplo, en la ducha. Pues esta chica nos dijo que ella, el mejor momento del día, el más lúcido, era en la ducha. Entonces, que cogía estos esquemas, los fotocopiaba, los plastificaba y se los colgaba con Blu Tack en la ducha para estar duchándose e ir repasando los temas. ¡Madre mía! Mirad qué nivel de pequeñas locuras pues llega a alcanzarse en estos momentos del curso en los que ya los opositores llevamos un año o alguno más pues dándole vuelta exactamente a lo mismo, ¿no? Claro. Pues ha sido un placer, Antonio, compartir estos minutos contigo. Créeme, el mío más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sara.